Los equilibrios heterogéneos son los en que tenemos dos o más fases en el equilibrio. Por ejemplo, aquí tenemos el carbonato de calcio, que es un sólido, formando un equilibrio con el óxido de calcio, que también es un sólido. Y la razón que este se llama un equilibrio heterogéneo es porque el otro producto, el dióxido de carbono, es un gas. Entonces, tenemos una mezcla de sólidos y gases. Aquí tenemos dos experimentos. Podemos ver que ese se ve mucho como un manómetro. Tenemos un recipiente que contiene un gas. Tenemos este brazo y aquí tenemos mercurio y el lado cerrado aquí. Entonces, ese es un vasillo. Aquí. En el vacío. Y este es el mercurio. Ups. Y por lo tanto, tenemos la diferencia aquí en los niveles de mercurio. Nos da la presión del gas. En este caso, el gas es el dióxido de carbono. Bueno, en el primer experimento tenemos más óxido de calcio que carbonato de calcio y podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 moles de gas, supuestamente, visualizado como moléculas. En el segundo experimento podemos ver que hay más carbonato de calcio que óxido de calcio, pero aún podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de gas en el diagrama y lo podemos visualizar con los niveles del manómetro, que los niveles son iguales. Normalmente vamos a escribir la constante de equilibrio, productos sobre reactivos, pero en este caso podemos ver que la cantidad de dióxido de carbono es independiente de la cantidad de los dos sólidos, el carbonato de calcio y el óxido de calcio. ¿Okay? Entonces podemos ver que esta presión de dióxido de carbono es igual en ambos experimentos. Por lo tanto, dado que tenemos la misma cantidad de dióxido de carbono, la densidad y que la densidad del sólido es una propiedad física, es decir, que es una constante. Entonces recordamos, antes habíamos visto el agua como disolvente y también como reactivo o producto, y su densidad o su concentración era tan alta que es aproximadamente constante y por lo tanto no lo incluimos en la expresión de la constante de equilibrio. Aquí tenemos sólidos. Los sólidos podemos pensar en densidad, dado que densidad es gramos entre mililitro. Bueno, gramos entre mililitro, este nos da algo proporcional a mol entre litro, que es lo que utilizamos para concentración. ¿Okay? Entonces, si la densidad de un sólido es constante, la concentración de los sólidos también es constante. Y por lo tanto, no lo vamos a incluir en nuestro constante de equilibrio. Entonces, cuando escribimos un constante de equilibrio heterogéneo, solo vamos a incluir los gases y las fases acuosas. Si tenemos sólidos, los sólidos no están incluidos. Si tenemos un líquido que también es el disolvente, tampoco está incluido. Entonces, cuando tenemos el Kc, constante de equilibrio basado en concentración, aquí solo vamos a incluir el gas.
Kp, constante de equilibrio basado en presión. Solo tenemos la presión parcial del gas. Entonces, la presión de equilibrio de dióxido de carbono es la misma, a la misma temperatura, sin importar, la presencia de cantidades diferentes de carbonato de calcio y de óxido de calcio. Okay, entonces, podemos cambiar la proporción de los sólidos sin afectar la cantidad del gas. Pero, entonces, la concentración de los sólidos y líquidos puros en un equilibrio heterogéneo no se incluye en la expresión de la constante de equilibrio. Pero es muy importante que lo tenemos presentes para establecer el equilibrio. ¿Preguntas aquí? Okay. Aquí tenemos una práctica para ustedes. Por favor, escribir. Bueno, tenemos esta ecuación, este equilibrio. La presión parcial de cada gas es 0,265 atmósferas. Ustedes van a calcular las magnitudes de Kp y Kc para la reacción. Entonces, primero hay que escribir la expresión de la constante de equilibrio, sustituir el valor dado para calcular Kp y después convertir Kp a Kc. ¿Okay? Entonces, tomo unos minutos para hacer eso y me avisan al chat cuando han terminado.